Muy buenas tardes, estamos en la conferencia gratuita Neuroperonista sobre economía circular y hoy tenemos el honor y el placer de contar con la licenciada Bárbara Corradini, que nos va a explicar ella de qué se trata la economía circular y para dónde vamos con esta conferencia. ¿Qué tal? Buenas Adelante. noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos. Bueno, economía circular, economía circular. ¿A qué les suena a ustedes la economía circular? Algo que gira, ¿verdad? Algo que da vueltas. Muchas veces la gente se confunde o lo ve como complicado la economía. ¿Qué es esto de la economía? Yo en alguna charla que tuve con Juan, que en otro momento le dije que de alguna manera la economía en sí es como un conjunto de voluntades. ¿La economía de dónde viene? Viene de la antigua Grecia, formada por dos palabras, oikos y neimes, que traducidas y juntas significan administración del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo complicado y nace del quehacer de todos los días. En estos últimos años, la economía circular es un concepto que viene avanzando en muchos países industrializados, en muchas empresas, por esta cosa de los recursos escasos. Y se fue adaptando, cada sociedad lo va adaptando, ¿verdad? A sus requerimientos, a sus necesidades. Si lo trasladamos particularmente al caso argentino, no es únicamente lo que tiro lo reutilizo o reciclar, no sé, por ejemplo, uno dice, hacer cosas con botellas de plástico, sí, bueno, pero hay una capacidad límite para hacer cosas con eso, a menos que tengas la super máquina que te tritura el plástico, que ya es otro tipo de inversión, por eso es un bien de capital. Pero lo que yo digo de economía circular y que se está aplicando es justamente para los emprendedores, para todos aquellos que, como me pasó a mí, y me pasa a mí actualmente, quedarme fuera del mercado formal laboral. No sé, pregunto, ¿no? ¿Alguna vez sintieron que hacen todo bien, que hicieron todo bien, pero que no les alcanza, que no están contentos? Y a eso le sumamos el gran desempleo creciente por distintas políticas, bueno, etcétera. Y uno se frustra, se viene para abajo. Y ahí aparece la economía circular. Ahí aparece cuando tenemos que poner y agudizar el ingenio y decir, a ver, ¿qué hago yo con lo que ya no tengo, pero qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Por qué? Porque en las crisis, uno tiene una crisis, pérdida de empleo, miedo, incertidumbre, eso nos tira para abajo, ¿bien? Pero se abre un espacio de creatividad. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Yo le recordaba, por ejemplo, en alguna conversación que tuvimos, como digo, con Juanca, ¿se acuerdan cuando la pandemia hubo un muchacho que no tenía trabajo? ¡Ay, qué hermosa integrante! Me encanta la integrante peluda. Que se anotó para cobrar el IFE. ¿Y qué hizo con su primer IFE? Se puso a fabricar pizzas, se puso a hacer pizzas y se puso a vender pizzas. Es un caso muy, muy conocido porque fue tan resonado que hasta en su momento fue el presidente de aquel entonces, Fernández, a visitarlo. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Ahí aparece el ingenio y ahí también aparece el acuerdo, el acuerdo de voluntades, ¿no? La cadena de voluntades. Cuando, cuando todo se derrumba, aparece realmente lo que podemos ofrecer. No sé, yo por ejemplo, les puedo contar cómo empecé. Yo soy profesional, soy bilingüe, bla, 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 y no me quedé en esa. En un momento dado, en el año 18, me dijeron no va más y me bajaron el contrato. Y si alguno de ustedes ha trabajado en el Estado de forma transitoria, saben muy bien que uno no tiene determinados derechos que tiene la planta permanente. Y yo me vi con una mano atrás y otra adelante. Y dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces empecé a pensar, ¿qué tengo para hacer?
Yo, por ejemplo, de toda mi vida amo los animales y rescaté muchos perros. Un día, caminando por la calle, me encuentro con una persona y me dice, ¿vos paseás perros? Yo estaba con mis perros. Sí, le dije. Y empecé con un perro. Y eso después, con el tiempo, dije, no, y a ver, ¿y si yo adapto y ofrezco bañárselo o ofrezco una guardería? Y entonces en el medio de estar acá adentro, dije, bueno, también podría dar clases online de todas las cosas que estudié, que me preparé. Entonces uno empieza, ¿no? A hacer algo diferente y a salir afuera. Bueno, de esto se trata la economía circular, de ver qué recursos tenemos a la mano y cómo podemos transformarlos. O sea, no es una cuestión de que solamente tenemos que tener capital o dinero para hacer algo, no. De la nada bueno, de la nada absoluta no, pero, por ejemplo, ustedes, esto les pregunto a ustedes, ¿a quiénes les parece que administran mejor o que saben más de economía, propiamente dicho, en la práctica? ¿Una persona con un nivel de vida de medio alto o una persona de medio bajo? El que quiera me contesta. Debajo, porque se la rebusca con lo que tiene y Exacto, hace malabares. Buenas tardes. exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Por qué? Porque la persona que tiene, cuando nosotros también por ahí estuvimos en momentos donde nos sobró un manguito, por así decirlo, uno compra, se le rompe, lo tira y va y compra otra cosa. Y no mide el impacto. No mide el impacto. Lo mismo que cuando dice, uy, me salió fea la impresión, chau, la tiro y hago otra. Uno no mide el impacto. En cambio, la persona que tiene menos recursos mide y esa persona sí economiza. Y esa persona es la que más ingenio tiene. Pero ¿qué nos hacen creer? Que no podemos si no tenemos un empleo, si no... No, no, mentira. Por ejemplo, este muchacho que yo les decía del IFE, ¿no? Que se puso a hacer pizzas. No sé, por ejemplo, una persona que vive en una casa y que tiene un balcón o un patio. Y ahí pueden hacer, ¿qué es lo que tenés a la mano? Y bueno, podés plantar, hacerte una huerta. Y no ir a comprar la semilla, porque la semilla del zapallo que compraste en la verdulería te sale un zapallo, ¿eh? O de repente decís, bueno, tengo ropa que no uso, me las rebusco para, no sé, para arreglarla y venderlas en una feria. Y tal vez ahí, en tu comunidad, te encontrás con alguien que te dice, ah, che, yo tengo la máquina de coser, bueno, pongámonos juntos. Desde el punto de vista, no sé, de la cocina. Che, yo tengo contactos con los mayoristas de tal cosa. Bueno, podés conseguir la bolsa de harina. Eso es el acuerdo y en el fondo es como una cadena de favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la economía circular y con los emprendimientos? Siempre empieza algo chiquitito, pero eso va creciendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Fortalecemos las comunidades, los lazos y además que creamos cadena de valor. Se crea cadena de valor. Yo me acuerdo que estando todavía en el Estado trabajando, cuando dábamos estos talleres, pero que lo dábamos a los adolescentes jóvenes, para, desde un punto de vista más en cómo utilizar, no era exactamente circular, pero les decíamos, ustedes tienen que pensar en que en la comunidad de ustedes se fortalecen las cosas. No es siempre pensar que lo tiene que hacer otro por mí. Yo mismo puedo salir adelante. Porque, por ejemplo, yo lo decía inclusive, tenía todo un caso de uno que me dijo, vos sabés que a mí me gusta trabajar la madera, y yo veo que a veces se tiran pallets, pero no sé cómo. Entonces le digo, ¿no tenés un amigo que tenga un par de maquinitas? Fíjate. Entonces empezó a buscar entre sus amigos y había un señor que ya no trabajaba porque estaba jubilado y le prestó la agujereadora, la sierra, no sé cómo se llama, la derecha, que no es la circular, la otra. Y con esas cosas, él empezó a buscar, a diseñar, a dibujar en un papel y empezó a hacer muebles con los pallets que se tiraban en la calle. Y los ofrecía por su barrio. Al principio nadie le compró nada.
Entonces después otro conocido le dijo, che, ¿no tenés Facebook vos? Sí. Bueno, ¿y por qué no lo subís las fotos al Facebook? No estaba el Instagram todavía, pero bueno, estaba el Facebook. Y así disculpen, el sonido que están sintiendo de fondo es mi perra roncando, disculpen. Y entonces eso, cuando uno se vuelve a sentir útil otra vez, ahí es donde trabaja inclusive más el ingenio. ¿Por qué son buenos los emprendimientos? Porque tienen bajo costo de inicio. Porque hay nichos de mercado, ¿no?, que no están explotados. O sea, una empresa grande o mediana es mucho menos flexible que 1, 2 o 3 personas que arrancan desde cero con algo. Está bien, los primeros ganan mucho más dinero, los segundos están iniciando, pero se puede hacer, y lo bueno es que no nos quedamos así, sintiéndonos mal, frustrándonos y yéndonos para abajo. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. ¿Sí? O sea, cada acción circular es una oportunidad de negocios que suma clientes y comunidad. Por ejemplo, no sé, paseas un perro, yo, por ejemplo, como les decía, empecé a pasear uno, después llegó otro, después dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, listo, se los baño, y después empezó a ofrecer la guardería, y después empezó a aparecer el tema de gente que rescata y que no tiene lugar de tránsito, y bueno, es un tránsito pago, y te vas haciendo. Y esas cosas, cuando vos arrancás con algo chiquito, eso ayuda y es fértil para la imaginación y para la creatividad. Se crece, se ayuda en la propia comunidad. Yo, por ejemplo, tengo una ex compañera de trabajo que a ella le encanta hacer cosas con las manos, ¿no? Una tipa que le gusta hacer todas estas cosas de cajer. Entonces, en un momento dado, bueno, cuando nos quedamos todos nos bajaron el contrato, ¿qué hizo? Dice, me voy a poner a hacer cajitas para, no me acuerdo qué era. Se enteró que había un bautismo, no sé bien cómo era la historieta. La cuestión es que ella fue sumamente cara rota, no le importa nada. Fue y dijo, yo te puedo armar el ajuar de ¿cómo es que se llama? De los souvenirs para el bautismo, por mucha menos plata de lo que vos lo comés. Le dijeron que sí. Entonces se puso a diseñar, le llevó 3 modelitos de unas cajitas con no sé qué cosa, y con una amiga de ella, que estaba en la misma situación, se pusieron a hacer las 50 cajitas de souvenir y las cobraron. Y así empezó. Después, bueno, se pudo haber dedicado a otra cosa, no sé bien, pero ella con ese tipo de cosas, después se puso a diseñar juguetitos chiquitos, y todo ¿con qué? Con cosas que recicló. Por eso les decía, la economía circular no es solamente reciclar cartón, madera, papel, plástico. También es trueque, también es muchos de los conceptos que se dice intercambio compensado, compra para atrás, hay mucho no explotado y que de alguna manera tampoco nos lo dicen en muchos órdenes de cosas y porque si no, pero muchas empresas que se han visto, por ejemplo, con la capacidad productiva disminuida, ¿cómo empezaron? Se empezaron a reconvertir así. Dijeron, bueno, si yo no tengo para fabricar esta cantidad de cosas, ¿cómo hago? Y empezaron a hacer cosas tercerizadas muy pequeñas, que ahí también apunta la economía circular. La tercerización de muchas cosas no es otra cosa que economía circular. Es economía circular la tercerización. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Las madres somos muy de hacer eso cuando tenés chicos y tal vez no te alcanza, entonces le vas pasando la ropa de uno a otro, le vas sacando el dobladillo y le vas agregando, le vas poniendo un bordadito, o más cuando Claro. tenés nenas,
Cuando tenés nenas, que tu nena tiene, no sé, 18 años y tenés una de 5, bueno, y la recontra cortaste 20 veces, la rearmaste, la remodelaste, y todos te dicen, ay, qué lindo, ¿dónde la compraste? Y Exacto, muchas veces te dicen, no, lo hice yo, ay, ¿vos lo hiciste? Y sí, bueno, yo no tengo nenas, tengo varones, claro. pero he hecho eso de cuando no te alcanza el manguito, por decir así, sacar el dobladillo y hacerlo un poquito más largo o mandarle a hacer algo y así para que las mujeres somos muy de hacer eso, por decir así. Porque somos de economizar. Sí, Eso somos es las economizar. economas de la casa, por decir así. Exacto. Entonces, vos fíjate algo. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, en Cardales, en un momento, en los momentos de mayor crisis, ¿qué hace la gente? La gente que dona ropa, la lleva a la iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? Te Claro. dice, bueno, tráeme lo que a vos no te sirve y te lo cambiás por, eso es trueque. Pero también empezaron a hacer, le dijeron a muchas personas, no sé bien cómo lo dividieron, pero hicieron un fondo de recaudación de dinero por un lado y, por ejemplo, de ropa por el otro. Entonces, a personas que querían ganarse laburando, le dijeron, bueno, vos sabés coser, sí, vení a remendar o arreglar estas cosas. Y le pagaban el día, ¿no? Y entonces le pagaban el día y una prenda, o dos, no sé cuántas eran. Pero eso también es economía circular. Eso también. Yo les decía, por ejemplo, lo de la cadena de voluntades, ¿no? Vamos, esto de, bueno, yo conozco a este que me puede, pero también se pueden hacer cosas en conjunto, porque llega un momento que vos empezás a crecer con un emprendimiento de lo que sea, no importa qué. Tal vez, como empezás a crecer, le podés decir a alguien conocido que está en tu misma situación, che, vení y te ganás unos mangos vos también. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que si no tenemos un sueldo, no sé, de 500 lucas para arriba o de 600, 700, no, ni nos movemos. Pero cuando no tenés nada, 200.000 pesos es fortuna, ¿verdad? 100.000 es fortuna. O sea, se te cae un billete anaranjado y lloras un día entero. Sí, es verdad, eso es verdad. Es Exacto. más, mucha gente, ¿no? Yo soy de acá de Bellavista, ¿no? Sí, Y lo que yo veo, por ejemplo, vos vas a Cáritas y ahora hacen feria de ropa, por decir así, porque ellos con esa plata que recaudan exacto. compran cosas, por decir así. Antes te las daban, pero ahora Claro, en todos lados se volvió eso de que, bueno, no sé, por ejemplo, yo vivo acá en Obligado, en Barrio Obligado, y hay mucha gente que salió a vender un montón de cosas porque se quedó sin laburo. claro. Muchísima gente, pero muchísima. A mí me pasó que yo era gastronómica y en el 2019 me dijeron gracias por venir, justo un año antes de la pandemia. Yo tengo 2 nenes chiquitos y me quedé sin obra social y fue a remarla y reivindicarme y bueno, empecé a cuidar abuelos. Justo me tocó la pandemia, no pude seguir trabajando Claro. y empecé a estudiar docencia. Bueno, después de ahí, los 2 años de pandemia con la tecnología y todo eso es como que era muy difícil. Y el año pasado estudié cuidado de adultos mayores y gracias a eso estoy trabajando ahora y también estoy estudiando acompañante terapéutico y cocinero escolar, cocina escolar. Mirá qué bueno, buenísimo, buenísimo. Pero por eso Pero te digo, yo tengo uno, eso de que hay un dicho que dice, el querer es poder y siempre se puede, porque más que te digan que no, siempre se puede, siempre. Porque yo he visto personas hasta con discapacidad, sin manos, sin piernas, ciegos, mudos, todas las personas haciendo un montón de cosas. Entonces, el querer es poder. El decir yo no puedo, eso es mentira. no, es mentira, Porque es mentira. una Sí, semilla te viene en la pera, en la uva, hacer la huerta ecológica. Yo participaba de una huerta en la pandemia que gracias a eso comí, porque si no, exacto. nos moríamos de hambre. Y claro, y sí, por eso te digo, siempre el que más sabe economizar es el que menos tiene. Y también es el que más reparte. Por eso Sí, yo digo que la economía circular no tiene que ser para la gente la gente de mayor poder adquisitivo, o sea, te va a mirar así como diciendo, nada. Pero
pero salen hermosas ideas. Este hombre, por ejemplo, que te digo que se puso a fabricar los muebles con los pallets, resulta ser que el otro conocido que le prestó la cortadora de madera y el taladro, y bueno, no sé qué otra máquina, le dijo, bueno, mirá, yo no puedo manejar esas máquinas, pero te puedo ayudar, porque empezó a tener pedidos de cuchitas para perros, de sillas viste, tipo sillones así como para poner en los jardines. Él es de provincia, vivía en provincia en ese momento. Y entonces, no es que se asoció entre comillas, pero se puso a hacerlo con este hombre. Él hacía el trabajo más pesado de cortar la madera, de clavar y qué sé yo, y el otro pintaba, lijaba y pintaba. Y es como que se montaron un emprendimiento y empezaron así, recolectando los pallets de la calle, los que en las obras de construcción se descartan. Entonces, ¿cuántas cosas si nos ponemos a pensar podríamos hacer de a poco? Porque aparte, todavía somos un país que tenemos un montón de actividades que no estamos regulados. Entonces, vos imaginate ellos dos, ¿no? Que fueron creciendo. Después, bueno, le perdí el rastro porque se mudó, qué sé yo, pero sabía que seguía con este tema. Vamos a tomar como ejemplo la fabricación de los muebles de los palets. Ellos empezaron así, recolectando los palets de la calle, lijando, empezaron a vender. Vos empezás a crecer en eso. Y por ahí tenés más pedidos y no llega. Entonces hay otro que se suma, que también se gana el día, por así decirlo. Y en un momento seguís creciendo y ahí empezás a aportar, en el sentido de que empezás a regularizar en blanco. Y eso ayuda al Estado, se devuelve hacia vos, no sé, te convertiste en monotributista para facturar, listo, ya tenés una mínima obra social, bueno, ponele, estás aportando, no entremos en detalle, estás aportando para la jubilación. Entonces, era lo que yo un poco en otro momento discutía con una contadora en un curso que hablábamos del tema del sistema simplificado monotributo. Es distorsivo. ¿Por qué? Porque vos te anotás en la categoría más baja para estar en blanco, para hacer las cosas bien. Una persona que recién empieza no puede pagar 30 lucas. ¿Por qué? O sea, paga 30.000 pesos el que gana. El que recién empieza como el que facturó 1.000.000, suponte, en el mes. Pero no es lo mismo el que ganó 200.000 pesos en su emprendimiento que recién empieza a pagar 30, que el que ganó 800 pagar 30. Entonces era lo que yo discutía con los contadores y le decía, no, tiene que ser una tasa, no una contribución, un porcentaje. Entonces, si vos recién empezaste con tu emprendimiento y recaudaste 10.000, y bueno, yo te cobro el 3%, suponte que fuera el 3%. Entonces, el 3% de 10.000, y son no sé, son nada, chirolas. O si querés el 10.000. Y el que ganó 1.000.000, bueno, pagará 10.000 o 100.000. Pero no es lo mismo 30 para el que recaudó 200 que 30 para el que recaudó 1.000.000. Bueno, entonces yo decía, la economía circular cuando crece, cuando genera mucho. Genera, porque primero agudizás el ingenio. Usás lo que tenés. Empezás con muy baja inversión. Y vas fortaleciendo en tu propia comunidad. Porque el que está al lado te puede ayudar con algo y porque después empezás a emplear otras cosas. Y ¿cómo creen que se formaron las que hoy son grandes empresas? Empezaron así. ¿Ustedes conocen el caso de cómo es este hombre que falleció, que ahora creo que inclusive lo canonizaron? El de Rigoló, creo que era el caso este. El tipo era muy devoto. Y él, cuando en un momento dado la empresa, llega gerente, la empresa le dice que tienen que despedir 30 empleados. O no, 300 creo que eran. Y él dijo que no iba a despedir a nadie, que si la empresa, o sea, la casa matriz en Estados Unidos, ¿no? Él también renunciaba. Que para él, despedir a la gente no era una mala forma de manejar una empresa.
¿Y qué hizo? Separó sectores y los tercerizó. Separó sectores y los tercerizó. Entonces, la empresa no perdió tanto dinero, pero ese sector que quedó separado siguió trabajando y la empresa le pagaba por afuera. ¿Bien? No echaron a nadie. No echaron a nadie. Entonces, esta cosa de apelar, ¿no? A echar a la gente, a los recursos, porque tengo problemas económicos, no es ser un buen administrador. No es ser un buen administrador. Porque administrar los recursos es hacer que los recursos esos no solo que se multipliquen y si se estancan, dividirlos de tal manera que todos puedan, aunque sea con menos, seguir subsistiendo. De eso se trata la economía. Porque si no, es como decir que esto, bueno, también lo decía, lo discutí en la facultad cuando estudiaba. Cuando se habla de... ¿Qué es realmente la economía? La economía es la realidad homogeneizada. Yo la tengo que meter en modelos para poder entenderla. ¿Por qué? Porque hay tantas economías como seres humanos. Porque cada cual percibe la economía como puede, como sabe y con lo que le toca y con lo que tiene. Entonces, ¿de qué trata esto? De decir, bueno, pongo modelos como para homogeneizar. Pero si uno... La economía es muy fácil desde el punto de vista de los modelos. Yo me siento en un escritorio, digo, hago cuentas, y digo, listo, con esto ya está, solucionó la economía. Pero ¿cuál es el costo? Imagínate, 10 millones de personas. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Entonces yo decía, la economía, si no está aplicada a lo social, es una ciencia de laboratorio y un ambiente controlado. No sé, te pongo un ejemplo. Agarro el síndrome del SIDA, lo pongo en un portaobjeto, le pongo un reactivo, miro por el micro, lo maté. Pero ¿qué pasa si yo hago ese mismo procedimiento en un organismo vivo? Mato a la persona. Entonces, ¿controlé la enfermedad? No. Bueno, eso mismo es la economía. No existe economía ni capitalismo si no está lo social atrás que lo sustente. Lo charlábamos con Juanca días pasados en un momento dado, cuando yo le decía, vos imaginate la miopía de mercado que tienen muchas empresas, grandes empresas, que no les importa poder llegar al que menos tiene, por así decirlo. Entonces yo digo, va a llegar un momento que se van a tener que comer ellos su propia producción. Porque si yo tengo una empresa, vamos a suponer que fabrico alimentos, pero los pongo tan caros y esquilmo tanto a mi población que la dejo desempleada, ¿y voy a comer todo lo que yo fabrico? No, se me pudre. Yo tengo que tener mercado. Entonces, la economía se trata de que todos tengan, para que todos puedan consumir y para que la rueda siga girando. Si no, no nos sirve la economía. No sirve para nada. Hola. Qué suerte, me escucha. Ahora que pruebo el micrófono. ¿Pero vos escuchabas? No te escuchaba, pero no sabía si me podía yo interactuar. Sí, podés. Bien, escucha, Bárbara, yo esto de la economía circular me parece bárbaro. Y en mi cabeza la defino como una economía tan periférica, porque va tomando, digamos, casi un descarte de lo que otros no quieren y vos vas armando una mini economía que va paralela o intenta desintegrarse. Pero que en un primer momento es como una economía como muy perfecta. Creo que nosotros, porque bueno, ahora estoy jubilada, pero yo trabajé 40 años en la escuela, con personal directivo, y en una época fue la crisis del 2001. Sí, la de los bancos, ¿te acordás? Claro, y de la metida de mano en el bolsillo de la clase media, por eso los muchos se dieron. Ay, no, ¿a quién le pusieron la mano, por favor, en nuestro país? No existió eso, claro. Sí, bueno, ponele. Por un año de jubilación
relación casual. Bueno, en ese momento ocurría lo mismo que ocurre ahora. Vos podés hacer esa economía, pero no hay mercado, porque la gente no tiene un banco. No tiene un banco. Entonces, lo que había en ese momento, y lo hacíamos en el colegio, en un salón comedor gigante, con micrófono y todo lo demás, eran trueques. Todos quedaban. Claro, yo me acuerdo de eso, que se hacía trueque. No hay circulante. Por más que no hagas esa economía, no hay circulante. O sea, si no hay valor de cambio, porque no hay circulante, entonces el valor de cambio estaba en él. Yo hago esto, vos haces aquello, yo necesito aquello, pero cambio por esto. Sí. Bueno, que cuando empezó después el gobierno de Néstor Kirchner, al poco tiempo todo eso desapareció, con una velocidad que yo quedé estupefacta. Incluso en los colegios se notaba, los chicos comían, los chicos tenían músicos, los chicos tenían ambiente en donde hacer una tarea, por ejemplo. Bueno, y eso está conectado con lo que vos estabas diciendo recién, de una de las contradicciones del capitalismo extremo. Es decir, asfixian tanto a la clase trabajadora que no tiene capacidad de compra. Exacto. Entonces, su mayor contradicción es ¿para qué fabrican si no hay quien pueda comprar? Exacto, eso es lo que yo les decía. Yo, por ejemplo, no me acuerdo qué empresa era, las de tecnología, por ejemplo. Está bien, tienen un mercado muy grande, pero va a llegar un punto que no van a venderlo. Entonces van a necesitar del otro. Entonces, cuando recuerdo que yo tenía un director, una criatura, un chico muy jovencito, recién recibido, que me hablaba y yo le decía, escuchame una cosa, le digo, Keynes, la ventaja absoluta de las no sirve. Porque, a ver, vamos a suponer, les pongo un ejemplo, dos países, ¿no? Dos países, A y B. A es absolutamente ventajoso respecto de B. Y vamos a suponer que se necesitan dos productos nada más, no sé, trigo y leche, por decir algo, trigo y leche. Entonces, A puede producir todo el trigo que quiere y toda la leche que quiere, pero B puede producir leche, trigo no tanto porque está en un lugar que no lo acompaña, no sé, el clima, lo que sea. Entonces, Keynes, ¿qué planteaba? Este es absolutamente ventajoso. Está bien, pero si no le puede vender a B, B no le va a poder comprar a A. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy con la ventaja relativa de las naciones. David Ricardo postulaba eso. Si A es absolutamente ventajoso respecto de B, pero B tiene una ventaja relativa, bueno, déjalo a B que produzca, intercambien. Eso, postulado como, es economía circular. El intercambio compensado. A ver, en la época que vos decías del 2001, ¿qué pasaba? ¿Te acuerdas que habían aparecido monedas, que los patacones, que los federales? Yo ya ni me acuerdo, pero yo recuerdo que de provincia a capital, esos papeles de colores, por así decirlo, no podías, vos tenías que intercambiar en provincia los de provincia y en capital los que eran de capital, era así, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, los patacones. Claro, ¿qué hacía la Los gente? patacones. Claro, yo recuerdo eso, que por ejemplo, vos no podías pagar con ese papel moneda que habían, esa segunda papel moneda que habían hecho en provincia a algún negocio o algo de capital, porque no era admitido. Era como que éramos dos países distintos y no teníamos tipo de cambio entre los patacones y los no sé qué. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Trueque. A ver, la economía no es otra cosa que poner en discursiva lo que la gente hizo toda la vida, cuando tuvo que solucionar temas. Ahora, lo que tiene en particular la economía circular es esto de la colaboración. Y eso es lo que yo siempre digo que hay que explotar. Porque cuando vos te pones en esta cosa de, a ver, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Bueno, como hice yo ¿qué tenía a mano? O sea, ¿cuál era por así decirlo, mi gancho de publicidad? Mis propios perros. Entonces, con mis propios perros, paseándolos con un cinto que conseguí, que no sé qué,
Y bueno, también pasea perro. Bueno, dale, tiene poquitos. Y empecé a hacer eso. Y como yo les decía hace un rato, y después con esto de los baños y de la guardería y de los tránsitos y ay, che, ¿no me lo educás al perro? Bueno, dale, lo vemos. Miren cómo será esto, que yo el año pasado, en este momento, dejó porque está trabajando, me di cuenta, cuando yo empecé a dar clases de inglés online, que yo ya había dado en la universidad en su momento, Hola. Los hijos el hijo de mis dentistas es un muchacho que tiene capacidades diferentes. Es un muchacho que tiene un retraso madurativo, tiene ansiedades, y aparentemente él quería estudiar inglés, pero el neurólogo le había dicho que tenía que hacerlo presencial porque tenía que salir de la casa y del jueguito de la computadora, y además le habían recomendado el psiquiatra que hiciera zooterapia. Y yo dije, la tengo, es la mía. Entonces le digo a la madre, que también es dentista, le digo, ¿por qué no me lo mandás a casa? Estamos cerca, ¿no? Hace 2 por 1, le digo. Le enseño inglés y hace zooterapia con mis perros. Ese muchacho que hoy tiene 28 años, que quiere volver a hacerlo, cuando llega acá a mi casa, llega con esta cosa de, no me sale, no me sale, no me sale, y se ponía nervioso y hacía así con las manos y se golpeaba la cabeza. No, pará. Le digo, toca el perro. Y vos sabés que yo aprendí con ese chico a cómo enseñarle a personas con capacidades diferentes, en ese punto, ¿no? Por ejemplo, yo le ponía un ejercicio con sujeto, no sé, yo, tú, él, no sé, el que quieras, y no le salía. Ahora le cambiaba ese sujeto por el nombre de uno de los perros míos y a él le salía el ejercicio. Cuando se bloqueaba, vieron que ahora los pibes son todos, le saco fotito, le saco captura. No, ¿qué captura? Flaco, escribí. Hasta que le dije, no, vos tenés que escribir, porque hay una relación entre lo que vos escribís con la parte cognitiva. Cuando vos escribís se fija, aunque a vos te parezca que no. Por eso los chicos hoy escriben tan mal, porque todo es con los 2 deditos en el celular o en la computadora. Y entonces él se ponía nervioso y no me sale. Un día le dije, no, basta, no te tenés que fijar más en el celular. El celular cuando llega me lo llevo a otro lado. Le digo, calmate, respirá, pensá. Y me miraba, le digo, bueno, toca el perro. Bajaba, le salía. Tomaba una droga para dormir, porque si no se despertaba así y quedaba así con los pelos duros y no podía dormir. Y sin embargo la dejó. Entonces, todas estas cosas que yo les cuento, son cosas que fueron saliendo en la marcha. O sea, empecé paseando un perro, dije, bueno, voy a dar clase, y salió la zooterapia. Y entonces vos decís, mirá las cosas que se pueden hacer, mirá a cuántos uno puede ayudar. Ayudo y me ayudo. Por eso yo digo que es un conjunto de voluntades, ¿no? Es un conjunto de voluntades que se pone en práctica para estar bien. Desde lo que decía esta otra chica, Adriana, el capitalismo. El capitalismo es de las mejores cosas, pero bien llevado. ¿Cómo funciona el capitalismo? Cuando yo logro insertar dinero a todo el mundo en el bolsillo. Yo siempre pongo este ejemplo. 2 boliches. Uno que cobra, no sé, 30.000 pesos la entrada con una consumición, y el otro que cobra 5.000 pesos la entrada con una consumición y que cobra, acá el trago sale 20, acá el trago sale 2.000 pesos. ¿Cuál de los dos le parece que va a ganar más plata? Va a ser más caja. El más barato. Sí, claro, porque no, por una cuestión de gancho, no es lo mismo. El de acá va a estar, la mayoría de la gente va a estar con el trago que le dan con la entrada toda la noche agregándole hielo. El de acá va, che, pero no sale tan caro, me tomo otro, y me tomo otro, y me tomo otro. Entonces, esto de hacer las cosas exclusivas, en mi análisis personal, no es otra cosa que intentar el dominio. Si yo te tengo abajo, si yo te tengo sojuzgada, que te sentís mal, que no podés, y te recalco todo el tiempo, no podés, tenés que conseguir... Vos no podés pensar y no podés poner en práctica la creatividad.
En cambio, si ponemos en práctica la creatividad y miramos lo que tenemos alrededor y decimos, a ver, ¿qué tengo yo para utilizar y empezar a hacer algo? Por ahí lo primero que haces no te funciona, pero eso ya te genera decir, a ver qué otra cosa. Y pones en práctica tu creatividad. O le pedís consejo a alguien, o te juntás con una amiga, o con un pariente, o con alguien que tiene otra idea, y eso genera valor. Y a la larga, o a medio plazo, eso es el famoso valor agregado. Eso es el valor agregado, no es otra cosa, no es ponerle un condimento X o ponerle, qué sé yo, en vez de cocerlo a mano, cocerlo a máquina. No, el valor agregado es lo que uno le pone cómo diferencia un producto. Eso es el valor agregado, y el valor agregado somos nosotros, porque nosotros somos los que ponemos esa diferencia. No te dije capitalismo extremo. ¿Qué? Capitalismo extremo, o neocapitalismo, o el capitalismo que no es humano. Pero por eso te digo, claro, el capitalismo extremo es esto que estamos viviendo ahora. O sea, si no podés competir, fundite. No es así. Ustedes Ahora, fíjense, yo viví 2 años en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy sale la marca, no sé, una marca, no sé, cara, decime, no tengo ni idea, porque yo soy cero marca, pero no sé, suponte Dior, ¿eh? Louis Vuitton. Bueno, esa, Louis Vuitton, que creo que las carteritas son, bueno, no sé. Entonces, hoy sale el bolsito, no sé qué, Vuitton, y sale $5.000. ¿Y quién lo va a comprar? Y sí, la gente de Park Avenue, ponele. Cuando termina la temporada, eso que salía $5.000 pasa a valer 2.000, porque terminó la temporada y va a otro tipo de tiendas, que son las famosas tiendas de fin de temporada o fuera de temporada, no me acuerdo, los famosos sale. Y ponele que no se vendió todo ese stock. Y bueno, y pasa a otro tipo de descuento que en vez de salir 2.000, sale $500. Hasta que logra llegar, si queda stock, a valer, no sé, $5. Pero ¿cuál es la idea? Esa es la idea real del capitalismo, que la rueda siempre siga girando. Entonces no importa si cuando salió valía 5.000, porque el que paga 5.000 es el que puede, el que quiere tener lo último. Ahora, 2 años después te compraste el mismo bolsito Vuitton que estuvo de moda hace un año por $5. Y la rueda sigue girando. Eso pasa con todo allá. Con los autos, con la ropa, con el calzado, con todo. Bárbara, Y que me perdón, digan lo que Bárbara, quieran, pero son la primera potencia del mundo. perdón, Bárbara. Sí, Tenemos, te lo señalo por las dudas, tenemos sí. 2 personas que están levantando la mano. Ay, perdón. Sí, que hablen. El que quiera nomás. Dale vos la entrada. Graciela Marzán levantó la mano. Y tenemos, a ver, María, Bueno, alguien que no haya y hablado. María Alguien- Florencia Nerone también, que levantó la mano. Ah, bueno, María Florencia que no habló nunca. No, Perdón, después vas vos. mira, no. Lo que estás diciendo es Ah, verdad sí, porque yo ya sí, hablé, pero por ejemplo te comento algo que me pasa a mí, ¿no? Yo con el cuidado del tema de abuelos, a veces me dicen, ay, ¿cuánto cobrás? Que esto, que lo otro. Y, pero por ejemplo, un baño, ¿no? Ay, pero es re caro, no sé qué. Entonces yo ahora le digo, yo no solamente baño a la persona, sino le doy un buen servicio, claro. por decir así. Porque a veces no es la cantidad, sino la calidad de lo que vos Exacto, ofreces. Y exacto. yo, como siempre digo, yo trabajo con personas, no con cosas, por decir así, porque la persona que está Trabajás con discapacitada o trabajás enferma, con exactamente, afecto. seres vivos. Entonces, hay una persona que me criticó, me dijo, ay, pero vos cobras muy caro. Bueno, que venga, que bañe otra persona, le digo, y comparamos. Le digo, a ver, ¿cuánto tarda esa persona y cuánto tardo yo? Sí, Y bueno, me terminó llamando, porque le digo, ¿cómo? ¿No era que yo era muy cara? La otra exacto. persona estaba 2 horas y media para bañarla.
y le sacaba plata. Yo en 20 minutos, no por hacer, pero en 20, 25 minutos la baño de pie a cabeza. Claro, pero vos fíjate que ahí no es el tema, si vos lo analizás un poco más, no es el tema de lo que te dijo, sino de lo que subyace. Porque yo vengo y te digo, Exactamente. ¿cómo es tu nombre? Florencia. Che, Flor, me parece medio caro, no te lo puedo. Y ahí cuando alguien te dice esto como que no te lo puede pagar, vos por ahí decís, bueno, escúchame, ¿cuánto me podés pagar? Tanto, bueno, negocio. Exactamente. Ahora, Es que eso yo hace mucha vengo con los gente. tapones de punta, porque Sí, lo sí. que quiero es ventajearte, eso es distinto. Porque Exactamente. yo he tenido personas que me han dicho, sí, está bien, pero a mí me cuesta, yo no puedo pagar, por ejemplo, tanto por una clase de inglés. Bueno, no te preocupes, como yo siempre digo lo mismo, o sea, uno da el valor por hora en lo que es clase, pero yo no tengo ningún problema en quedarme 15 o 20 minutos más si lo necesita. Yo me quedo 15 o 20 minutos más. ¿Por qué? Porque hay un estándar y hay una comprensión. ¿A mí de qué me sirve poner, no? Bueno, mi hermana, por ejemplo. Mi hermana se hizo teacher de inglés a raíz de que, no sé, le gustó porque yo hablo inglés, qué sé yo. Y ella no, a rajatabla. Y le dije, vas a empezar a perder alumnos. Claro, no te regalo un minuto, ella cobra su tiempo y se va. Y aparte, Y no es así. de primero depositame, mandame la... Digo, no se la trata así a la gente. No, porque no es una cosa, es una persona. Exacto. Eso es lo que pasa. Nosotros, desgraciadamente, estamos muy deshumanizados. nos hacen creer que somos cosas desde más arriba, y esto no es de ahora, de hace años, hace mucho. años. Bueno, estas cosas te taladran la cabeza durante mucho tiempo, porque entonces te hacen lo que se llama el reflejo condicionado, pero hay formas de salir de eso, y aparte vos fíjate, cuando uno empieza a hacer alguna cosa, sea economía, por ejemplo vos, suponte, tratá de recordar cuando no tenías nada y cuando te llamaron hiciste tu primer horario, ¿no sentiste como que, wow, lo hice, llegué, lo pude hacer? Sí, y eso te motiva y te incentiva. Y por ahí después se te ocurre, no sé, decir, bueno, además de bañar, en el tiempo que tengo libre, si no tengo muchas cosas que hacer de este lado, y no sé, me pongo a hacer pizzetas, suponte. Las congelo. Che, mira, yo te puedo vender a tanto. Esas son, bueno, todo eso es economía circular. Por eso yo digo que la economía circula en la calle y que uno tiene que mirar y que uno puede ser parte de ella. No tenemos siempre que esperar que otros nos digan las cosas. ¿Quién más había levantado la mano? Perdón. Porque a mí no me figuran acá. Graciela era. Graciela era. Graciela Marzán, pero ya bajó la mano. Perdón. Permitime hacer un comentario, Bárbara, por favor. Sí, cómo no. Sobre cómo llegamos hasta acá y la explicación de a dónde queremos ir con estas clases y con estas conferencias de economía circular. En los próximos meses, semanas, van a pasar dos fenómenos en la Argentina seguramente. No tengo la bola de cristal, pero es previsible que haya una explosión cambiaria, hay una explosión política que va a acelerar la explosión cambiaria suele traer una gran recesión porque se traslada todo a precios y empieza a haber unos cimbronazos tremendos, ya lo vivimos. En el año 2001 yo estaba a cargo de una consultora propia, digamos, con una socia, un socio, y hacíamos consultoría informática, pero de negocios. Sobre todo para grandes empresas. Era el momento de las privatizaciones. Se había privatizado el Correo Argentino. El Correo era uno de nuestros clientes, ya privatizado. Y hablando con uno de los funcionarios, tuvimos una discusión fuerte, porque me vino a plantear cómo optimizar el trabajo en el área de sistemas con alrededor de 1000 despedidos. Digo, pero vamos a ver, ustedes están hablando de despedir a 1000 personas o 1000 familias que vas a echar a la calle. ¿Cómo podés dormir? No, porque la eficiencia, porque esto, porque lo otro. Voy a decir el apellido, Grisolía se llamaba. Creo que el padre biológico de Vita se llamaba así, pero no creo que tenga que ver. El asunto es que no hubo forma de convencerlo
de hacer algo así como la economía circular, en el sentido de incorporar, en lugar de cercenar capacidades de la empresa, agregar nuevas. Por ejemplo, llevar al Correo Argentino a ser una empresa de logística, no solo de entrega de correspondencia. No hubo caso. ¿Pero por qué? Porque el negocio era financiero. Es claro. El negocio era que el Estado argentino le permitía contablemente al Correo Argentino imputar como inversión los despidos, las indemnizaciones. De manera que, después ustedes saben, todos saben que hay un canon que no se pagó, bueno, toda una serie de cosas. El tema es que convenía echar gente. En ese contexto, que es el que vamos a vivir, porque las leyes laborales y las leyes en general de protección social se están relajando frente a la inacción, en muchos casos, de las fuerzas populares, que parecería que no están, lamentablemente, o salvo honrosas excepciones. Pero por otro lado, hay otro fenómeno que se sobrepone a este, se impone sobre este, o se superpone, mejor dicho, sobre este, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a producir una enorme cantidad de desempleo, sobre todo entre personas con menor experiencia. Contrariamente esto es inédito en la historia de la humanidad, en general, al que primero se despide es al que tiene menos experiencia. Pero en este caso, como la inteligencia artificial no puede reemplazar esa cuestión inasible de la experiencia humana, está dejando de lado a máster en economía, máster en diseño, científicos de primer nivel con poca experiencia. Recién recibido, con medalla de oro, pero con poca experiencia. De manera que va a crecer el desempleo joven. Y en el desempleo joven, más el desamparo de las cuestiones sociales, es importante lo que estamos haciendo hoy, o lo que está haciendo, mejor dicho, la licenciada Corradini y Bárbara, con esta cuestión que puede parecer elemental frente a, si hablamos de la macroeconomía y de los movimientos tecnológicos que traen aparejados, pero cuando el ser humano se encuentra frente al desempleo, cuando se encuentra frente a esa situación que no es solo económica, sino que es emocional, precisamente la experiencia del otro, en este caso la experiencia de la licenciada, es la que nos permite, por lo menos, dar un contexto de salida a esa crisis que termina siendo existencial. Ha habido infinidad de suicidios cuando hay desempleo masivo, no solo en la Argentina, en muchos países. Este es un fenómeno universal. Dicho esto, seguimos con la licenciada, quería hacer esta aclaración en relación a que arrancamos desde bien abajo, porque cuando una persona se encuentra desempleada y tiene alta capacidad, es más difícil todavía aceptar estas cosas. ¿Cómo voy a pasear perros si soy máster en economía en Harvard? Pero no tenés laburo, hermano. Y no vas a tener. Hasta tanto se dé vuelta el ciclo tecnológico que permita la generación de nuevos servicios y productos relacionados con la nueva tecnología. Estamos en un cambio de civilización. Y es importante tener en cuenta este factor humano, este factor que lamentablemente en el caso del Correo Argentino era más financiero que humano, importaba más las finanzas que esas 1000 familias que iban a quedar en la calle y que quedaron en la calle. Así que creo que este es el aporte que queremos dar. Sigue siendo una charla política, aunque la licenciada no hizo una sola mención al tema político, porque no está cerrado a que el asistente sea peronista. Estamos abiertos a toda la comunidad para que la experiencia de Bárbara le pueda servir a todos. Juntamente con lo que estaba comentando Juan Carlos, les voy a contar un cuentito, que yo me acuerdo que era un adolescente cuando lo leí. En un pueblo
cada cual tenía su trabajo, ¿no? Estaba el panadero, estaba el que fabricaba, el que arreglaba los zapatos, bueno, distintas cosas, ¿no? Y todos se quejaban, uy, que tenían que trabajar mucho, el que tenía que hacer pan, que se levantaba muy temprano para que el pan estuviera desde temprano, el zapatero que quedaba muy cansado por la posición de trabajo, el que araba la tierra para hacer los sembrados, bueno, todo así. Y todos pedían que no querían trabajar tanto, que soñaban con ser millonarios. Un buen día, en ese pueblo, empezó a llover monedas. Llovían monedas, empezó a llover dinero. Y todos iban y juntaban, ya listo, yo no fabrico más pan, si ahora tengo plata. Y así cada una de las actividades que mantenían el pueblo dejó de existir. ¿Qué pasó? Muy pronto, en poco tiempo, la gente empezó a tener hambre, no se podía poner los zapatos porque se le rompió. Y ahí se dieron cuenta que con el dinero solamente no se vive, es con la actitud y con la acción. Y todos empezaron de vuelta con sus labores. No sirve que no llueva dinero, lo que nos sirve es hacer. Y esto que decía Juan Carlos del tema del desempleo y el tema, hay todo un tema que ahí es otra área, que es bajarnos la resistencia, bajarnos la moral, por así decirlo. Porque yo puedo poner todas las máquinas que quieras, pero siempre se va a necesitar al humano. Porque no hay una inteligencia artificial, por ejemplo, que pueda hacer lo de María Florencia. No hay. O sea, una inteligencia que todavía no hay robot que vengan y te bañen. ¿Entendés? O que te saquen el perro, suponte. Siempre el humano está atrás. Y si lo miramos desde la economía integrada a lo social, tenemos que ser nosotros los que demos el primer paso. ¿Y cómo lo damos? Uniéndonos y diciendo, a ver, tengo desempleo, me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo juntar para generar valor? Porque de eso se trata la economía. La economía es generar valor, no solo para obtener dinero, sino para uno mismo. Cuando uno empieza a hacer algo de vuelta, su energía cambia. Cuando cambiamos la energía, cambiamos nosotros y todo nuestro entorno cambia. Aunque les parezca un cliché, no es un cliché, es una realidad. Por eso es que se habla de que uno se reinventa. No es reinventarse de decir, bueno, listo, ya está, ahora pego con con la criptomoneda y me hago no. Y también esto es una opinión muy personal. Yo no creo que haya que sufrir como un condenado para tener algo. No hay que sufrir como un condenado. Hay que intentarlo. Y bueno, y no dejarse vencer, ¿no? No dejarse vencer. Cuando uno empieza con algo así sea así chiquitito, empieza a sentirse mejor y ahí, ¿por qué? Porque desde el punto de vista fisiológico, cuando logramos algo, generamos lo que llaman endorfinas, empiezan a cambiar las distintas proteínas que tenemos en el cuerpo, y eso nos genera otras cosas. Cuando uno solamente genera adrenalina por el miedo, eso nos hace meternos adentro, abajo, y no nos sale nada porque nos bloqueamos, nos autobloqueamos. Que nos hace un nudo en el pecho, sí. Perdón, puedo hacer tal vez no es una pregunta, y no sé, espero que aporte algo. Sí, cómo Pero no. estoy escuchando atentamente la charla, licenciada y compañeros que están presentes, y quería referirme un poquito al cuento que usted contó como ejemplo, digamos, de la lluvia de monedas. De la lluvia de dinero, sí. Sí, de la lluvia de dinero. Y me vino a la cabeza, porque usted empezó diciendo que era un pueblito, inmediatamente se me representó las estaciones abandonadas porque no pasó más el tren de pequeños pueblos de provincia de Buenos Aires o La Pampa. ¿Cómo murieron esos pueblitos? Exacto. Tal vez no sea una comparación tan acertada la No, mía. pero lo es, porque fíjate algo,
Cuando vos haces eso, matás lo que se llama la teoría de la localización. Claro. La teoría de la localización, ¿de qué habla? A ver, si yo aplico la teoría de la localización en nuestro país, le mato el negocio a la intermediación que es camioneros, por ejemplo. ¿Por qué? Exactamente. A Moyano. A Moyano, exactamente. Exactamente. Ustedes fíjense algo. Y así, acá sí entro en lo político, y permítanme la licencia. Yo hablo con todo el mundo, con esto de que ando con perros atados en la cintura, me saluda el diariero, el que junta cartones, el basurero, y yo hablo con todo el mundo. Está perfecto. Entonces, el año pasado, cuando tuvo el cambio de gobierno, que empezó todo este despelote, que no aumento, que no hay plata, que bla, 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 yo dije, bueno, listo, si Camioneros arranca, atrás se pone la UI a la UTE, chao, van todos y cambiamos de la historia. El de la basura me dice, no, ¿sabés por qué Moyano no se mete más? Porque ella arregló por atrás, tras bambalina, el 45%. ¿No era que no había plata? ¿Por qué? Plata siempre hay. Lo que pasa que es el que más ¿Cómo tiene, la más quiere. repartimos? Entonces vos Claro, fijate, la unión eso. hace la fuerza. Entonces yo les decía, Exactamente. yo que trabajé en el Estado, les decía a los de UPCN, ustedes la verdad que son de terror. Yo ya sé Sí, que camioneros, sí que son de terror. son de terror. Entonces vos fijate, aquello que se decía, todos tienen su precio, le pusieron el precio. Entonces no se metieron. Entonces, ¿qué es lo que sentís vos como un número más en la sociedad? Bueno, si estos no pudieron, yo qué voy a poder. Sí, vos podés. Vos podés. Y de eso se trata lo que se llama el canceling, que es, tenemos que volver a creer en nosotros mismos. A ver, yo cuando vivía afuera, uno ve, en aquel entonces, no, porque hace unos cuantos años, no teníamos ni la internet ni un montón de cosas que ahora existen. Entonces, era como que vos veías por ahí qué sé yo, los informativos de países cerquita a ese país. Pero yo recuerdo que había una propaganda que había salido en Colombia en aquel entonces, que la replicaron en México y después subió a Estados Unidos, que decía, no emplee a un argentino porque llega jefe. Había un chistecito allá que decía, ¿qué hace un argentino con una caja de fósforo? Te hace un dormitorio, un juego de dormitorio. ¿Por qué perdimos eso? ¿Por qué lo perdimos? Bueno, lo perdimos porque tras años de que nos machacaron la cabeza, porque vos me podés meter 40 crisis, pero si vos no me convencés desde la penetración de la idea, no servís, sos un sudaca, sos esto, sos lo otro, no ves que son todos unos vagos, no ves que todo el mundo, no ves que tienen hijos para poder cobrar ¿cómo es? El El aguache. La Claro. guacha. Entonces, yo recuerdo, miren lo que les voy a contar, yo se lo comenté a Juanca la vez pasada, la noche que ganó el balotaje, no me acuerdo qué periodista, pues no recuerdo qué canal era tampoco. Creo que en las salidas de donde estaban hospedados, agarra un tal Matías, que yo no sé el apellido, y le dice, ¿no te sorprende? Muy amigo del actual presidente. ¿No te sorprende ese que tan pocos años haya pasado de ser panelista, diputado a presidente? No, le dice, yo soy politólogo. Así, textuales palabras. Y yo lo que le dije a Javier hace 15 años, así, le dije que lo primero que había que hacer era inocular el discurso. Si ustedes hacen memoria, ya existía Facebook y empezaba la época de los trolls. Yo en aquel entonces estaba en auditoría de la jefatura de gabinete y me acuerdo que ya empezaban a inocular el discurso del odio. El discurso del odio. Claro. Y yo te convenzo de que, no sé, que el kirchnerismo son toda una manga de vagos corruptos y que son... yo tengo vecinos acá que fueron en familia a votarlo a porque decían que pero cosas ridículas. Nada, porque la maquinita, le dije, a ver, discúlpame, le dije a uno, que es contador. Algo tiene que saber, digo, ¿qué estudia? La contabilidad es un dibujo. No, sí, yo siempre les dije, mira, yo soy de lo financiero, dibujo. abro el cajón y te cuento los billetes. Exactamente, Vos sos, claro, es un dibujo. sirve porque
te Exactamente. plantea la foto de momento, pero como yo le dije, vos asentás existencias que realmente no tenés. Yo te digo, mercaderías a caja, compré 10 de mercadería, me ingresan 10 de mercadería, sale 10 de caja, pero te pago a 30 días y la mercadería viene en 15 días. ¿Se me fue la plata? No, mentira. Ni ¿Tengo la salió ni entró. mercadería? No, tampoco porque no llegó. No, ni Entonces, salió ni entró. por eso, es una entrada y una salida, una registración de algo que va a pasar, pero que realmente no pasó. Lo financiero, yo abro el cajón y ¿cuántos billetes tengo? Eso es lo financiero, es lo contante y sonante. Y bueno, y me acuerdo que me viene y me dice un día, no, pues ¿sabés qué pasa? Basta de la maquinita de imprimir billetes. Y me lo voy mirando así, le dije, tiene que ver. Me dice, "No", porque le dije, discúlpame, ¿vos sabés cuál es la elasticidad de la inflación? Y me quedo mirando, cri, cri, creo que todavía hace cri, cri. Y no, ni siquiera sabés lo que es la elasticidad de algo. Punto número 2, le dije, ¿cuál es el país que mayor moneda emite en el planeta? Me quedó mirando. Dije, perdón, ¿no es Estados Unidos acaso? Claro, Sí, ellos no tienen el déficit, pues se Bien, mantienen igual ¿y siempre. tienen inflación? No. Bueno, date cuenta. No, lo que pasa es que no tiene nada que ver que sea la divisa. A ver, yo te cuento algo, le dije. Emitir moneda no genera inflación. No, Lo que te genera inflación es la mala administración y el no valor agregado que deteriora los términos de intercambio. Porque si yo voy a vender trigo toda la vida en estado así, a granel, y no le voy a poner nada, y bueno, cada vez voy a necesitar más kilos de trigo para comprar las cosas tecnológicas, las que tienen mayor valor agregado. A ver, siendo el granero del mundo, ¿nunca se nos ocurrió hacer determinadas cosas acá? Y no. Pero ¿cuál es la base de todo esto? Lo que te hicieron creer. no, es que tal vez Vos vos lo fíjate, querés hacer, claro, pero pero no te dejan llegar nunca, exacto, el tema porque de si no, los no es costos. negocio para ellos. El tema de los costos, lo que yo decía, el tema de los costos. Una de las formas de bajar los costos es aplicando la teoría de la localización. ¿Y sabés la única forma de hacer lo que hay? No es negociando con el Estado, ni con camioneros, ni con nada. Es hacer lo que a mí se me está empezando a ocurrir, de hace que lo vengo maquinando, el sistema de postas. Cuando la gente se activa a hacer las cosas, se conforma lo que se llama el derecho consuetudinario. Por ejemplo, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, que es gigante, está lo que llaman la política de puertos. Entonces, en Europa, como son la Unión Europea, los puertos tienen determinadas leyes. Ahora, en Hamburgo, no. Porque como Hamburgo es tan grande, tan gigante ese puerto, puede tener su propia, tiene lo que se llama derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario, que es las cosas de los usos y costumbres, que no son ley escrita, pero que están tan arraigadas que ¿quién va a venir a decirle no, no lo hagas? Bueno, si la sociedad en las distintas comunidades se ponen a hacer determinadas cosas, obviamente que no sean ilegales. ¿Y qué te va a poder decir que no? Si no le haces mal a nadie, generás tu propia riqueza. Y cuando empezamos a despertar a todo eso, y obvio, el coletazo va a venir, pero ya estamos mejor armados y mejor preparados. De eso se trata. Por eso es que yo digo que la economía circula en la calle y que todos podemos ser parte de ella. Es solamente sentarnos y decir, ¿qué tengo para hacer? A ver, tengo una máquina de coser, sé coser, bueno, me pongo a hacer, no sé, pañuelito, canastita, no sé, whatever. Yo en eso soy nula, pero bueno. Y encima tengo una máquina de coser, pero inútil, pero bueno. O lo que sea. Vos, por ejemplo, con lo que estudiaste y estás haciendo. Yo, por ejemplo, no logré con una amiga ponernos a mí me encanta, no me gusta cocinar, pero me gusta comer sano. Entonces yo empecé, yo, por ejemplo, en un momento, otra de las cosas que hice, me puse a hacer galletitas para perro. Y las hice yo, para que no tuvieran cosas químicas, y las vendía. Y bueno, y vas probando. Y hay un momento donde de tanto de probar una, dos, tres cosas, te va saliendo. ¿Y eso qué te permite? Y te permite, qué sé yo, recaudar X dinero,
como vos, empezaste a trabajar en algo y pudiste estudiar, porque no es únicamente estudiar y que no te cobran una cuota para estudiar, son los materiales, el tiempo que tenés que dedicarle, y todo eso tiene un valor económico. Pero tenemos que despertar nosotros. Tenemos que creer nosotros de vuelta en nosotros mismos. Y creérnoslas verdaderamente que se puede hacer una diferencia, porque créanme, se puede hacer una diferencia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pues si no, yo sigo. Y por ahí los estoy aburriendo. El tema también, Bárbara, de que nos enseñaron a que lo de afuera es mejor que lo de acá, porque lo de acá era muy caro. De que todo Eso lo se de llama afuera apropiación cultural, claro. es mejor, y vos date cuenta que haciendo eso dejas mucha gente sin laburo, y los que te dan más laburo son las pymes, por decir así. Porque para que la gente se pueda jubilar y pueda tener una buena jubilación el día de mañana, hay jóvenes que tienen que trabajar para aportar. Exacto. Porque si no, no va a llegar un momento que esto Pero va a por ser eso cualquier cosa. te decía, si vos de repente arrancás con un emprendimiento y ese emprendimiento va creciendo y vos vas administrando ese emprendimiento, porque no es únicamente emprender algo, es mantenerlo y saber administrarlo, que de eso se trata, te empezás a poner en la legalidad en blanco y llega un punto que empezás a tomar gente para hacer lo mismo, ¿entendés? Y eso aporta al sistema jubilatorio. Porque vos primero empezás como monotributista, cuando seguís vas subiendo de categoría y cuando llega un tope pasás a RI, a responsable inscripto. Pero este presidente lo único que se dedicó a hacer es estudiar el cursito de finanzas y el librito. ¿Cómo puede ser que él supuestamente... Yo soy profesional en economía, no sabe de economía. Bueno, partiendo de la base que dice que la maquinita genera inflación, no sabe de economía porque no entiende las 5 variables incontrolables, no entiende cómo se mueve el flujo de caja, no entiende qué es la base monetaria. El tipo... es biribiri, como quien dice, sí, es un librito que le escriben el discurso y lo dicta, pero por de decir hecho así. tiene 5, yo no sé si no tiene 5 denuncias por plagio, no escribió hizo copy-paste, copió y pegó cosas de otros autores. Bueno, pero la gente eso no lo ve. ¿Cómo puede ser? Yo soy de mirar tele a la noche, muchas veces, y soy de mirar mucho Instagram y Facebook. ¿Cómo puede ser que este señor Trump esté defendiendo a su industria, a su país, por decir así, a sus industrias, y está volviendo como cuando ellos empezaron a desarrollar? ¿Se acuerda que Estados Unidos se cerró, empezó a producir, y llegó a ser una potencia mundial, por decir así? Y nosotros, que somos el granero del mundo, que Juan Domingo Perón, me acuerdo que yo lo estudié en el colegio hace muchos años, porque esto no es de ahora, esto viene de hace años, como que se sabía que iba a haber mucho más desempleo y iba a haber cosas avanzadas, y por eso siempre te tenés que estar capacitando y nunca quedarte, por decir así. ¿Qué nos quieren hacer creer a nosotros? Que vamos a hacer toda la vida granero del mundo, que no podemos hacer exactamente, que vamos a ser campesinos toda la vida, por decir. Y no, nosotros tenemos mucho más. Obvio, pero ¿sabés cuál es mira, si vos lo ves desde el punto de vista histórico, ¿cómo que se llama? Las independencias de lo que fue Estados Unidos y lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, ¿cómo se hizo? La de allá se hizo hacia adentro, la de acá se hizo hacia afuera, porque en realidad toda América del Sur tendría que ser un solo país, excepto las Guyanas. Exactamente. Ponele que Brasil, porque bueno, llegaron los portugueses con otro idioma, pero somos 17 países. Exactamente. Una América Latina unida. ¿Y por qué nos dividimos? Y bueno, y nos dividimos, y nos dividieron. Entonces, si vos te pones a pensar, es cultural el problema. ¿Sí? Es cultural el problema. Entonces, por eso yo digo, hay que cerrarse. ¿Qué hace, por ejemplo, Inglaterra? Inglaterra es el Commonwealth. ¿El Commonwealth qué significa? Inglaterra y las colonias.
Cuando viene una crisis, los chabones se cierran, ¡tuc! Y se abroquelan. Estados Unidos hace lo mismo. Exactamente. Pone barrera, pero nosotros, no, es mejor lo que viene de Estados Unidos. ¿Qué hicieron los? ¿Vos sabés cómo llegaron los chinos a hacer lo que son? Los chinos, durante muchos años, que esto tiene que ver con la economía circular, que se puede aplicar a nivel interno, trabajaron bajo subcontratación. ¿Qué significa esto? Yo soy Estados Unidos, vos sos China, y te digo, bueno, ¿sabés qué? Yo quiero, como vos tenés mano de obra barata, que a mí me conviene, porque yo saco la diferencia, yo te doy a vos las especificaciones de cómo se hace una zapatilla, no sé, New Balance o Nike. Y vos las... Bien, pero vos, que sos pilla y sos inteligente, como son los chinos, copiaron y la sacaron y ahí empezaron a industrializarse, empezaron a copiar, porque a ver, si yo te subcontrato, te tengo que dar la maquinaria, te tengo que decir, bueno, listo, tenés que importar el bien de capital para fabricar, no sé, que va por pespunte así o asado o lo que sea. Y los chinos copiaron todo lo que ellos hicieron durante 20, 30 años bajo subcontratación. Y aplicaron lo que se llama el leasing con opción financiera, que es, bueno, no te puedo comprar el bien de capital, te lo alquilo, pero te lo alquilo con opción de compra. Esto sería así, vos querés fabricar pastas, pero no podés comprarte la pasta linda, o la ñoquera, o la raviolera. Entonces me la alquilás, pero me decís, yo te la alquilo con opción de compra. Entonces vos vas pagando el alquiler con el producido de tu venta, pero otra parte y en un momento me decís, bueno, listo, tengo la guita y te la saldo y me la quedo yo. Esas cosas, no sé por qué acá no se aplicaron nunca. No, que tal vez se quieren aplicar, pero no te dejan llegar. Y bueno. No te dejan. Y como yo digo, la unión hace la fuerza y el querer es poder. Y claro que sí. Todos nos unimos y salimos a la calle, este hombre se va. Es lo que yo digo, es lo que vengo discutiendo con mucha gente. Si ponemos, mira, si saliéramos la misma cantidad de gente que salió para el campeonato mundial cuando salió Argentina, pero que en vez de salir por una pelota de fútbol o por una Copa Mundial salgan para decir, andate, se va. Pero ¿sabes por qué no? Porque hay mucha gente que del gobierno o sindicalistas o todo eso están todos arreglados. Entonces a su gente le tiran 2, 3 pesitos, 2, 3 huesitos como miseria y bueno, mantenerle el loquito calmado. O no sé, en 2 meses le aumentamos a los jubilados un 5% a tratar los viejos que van a hacer. Porque es así, ellos te tienen con eso. En total se van a morir en breve, dicen. Exactamente. No, sí, ya lo sé. Por Entonces eso digo, la gente que hace, piensa así. Yo tal vez, como digo, yo soy un extraterrestre y me encontré con un montón de extraterrestres que son ustedes también, que pensamos iguales, por decir así. Porque gracias a Dios. Es una cuestión de lógica. Lo que pasa es que está bien, yo voy. Esto es como cuando en algún momento, hace muchos años atrás, que después, bueno, se desvirtuó, Luis Juez, me acuerdo de eso que había dicho, y cuando, creo que fue para la crisis del 2001 o la 2008, que dijo, a mí me agarró un ataque de asco cuando quisieron aumentarse la dieta, y yo dije, basta, hasta acá llegamos, y dije, me voy. Y cuando me di vuelta, no había nadie atrás mío. Es eso. A ver, vos como presidente podés tratar de hacer el chanchullo que quieras, pero el problema no está en la primera magistratura, el problema está en los jueces, en el Poder Judicial y en el Congreso. Porque nunca siempre son los mismos. Y claro, no, pero aparte, ¿a quién representan? ¿A su propio bolsillo? Mira, yo estuve sentada hace unos cuantos meses atrás con Arroyo, con Daniel Arroyo. Sí, lo conozco. Justamente una semana después de la primera vez que se aumentaron la dieta. Y le dije, seguramente no me vas a atender más. Le digo, pero yo te quiero hacer una pregunta, le digo, como soberana. ¿No te da vergüenza haber levantado la mano para el aumento de tu dieta y la de todos ustedes? Cuando nosotras dos que venimos acá estamos sin laburo y ustedes en la opulencia. No le alcanza para comer o para pagarle la quintita de fin de semana, pobrecito. Bueno, todavía estoy esperando la respuesta porque se quedó callado. Entonces, sí, yo soy medio kamikaze en un montón de cosas. Pero yo también.
El Yo otro día vino Axel acá a San Miguel, vino Axel Kicillof a San Miguel y tuvo un encuentro con el intendente. A mí me invitó una compañera a participar y yo tuve la posibilidad de hablar con el señor Kicillof, que es Pericito. Y le Sí, dije, sí, sí. no te olvides ni de los jubilados, ni de los discapacitados, y no te olvides a dónde llegaste y por quién llegaste, porque todo lo que sube en algún momento baja. Sí. Mira, yo tengo una muy amiga mía que vive en la zona de Matanza, donde termina San Justo, ¿viste? No, donde empieza San Justo y termina Ramos. Yo no me ubico muy bien, pero más o menos. Es zona oeste eso. Que sería Ramos Sur. Sí. Ramos Sur. Y ella me dice, ¿vos sabés la cantidad de gente acá que no tiene ni para comer, pero que lo votó a este estúpido? Y yo le dije, pero, y bueno, es lo que dijo Sobrero. Nosotros entendimos tarde el odio de muchos, y es cierto, pero a ver, hay una realidad fáctica. Si vos haces un gobierno bueno, barrés, ¿está? Ahora, cuando te mandaste un montón de mocos, y ahí tenés por qué ganaste estúpido, porque también se mandaron sus mocos. Es que Eso, tal vez no fueron los de arriba, fueron los secuaces de abajo. Eso también puede ser, porque es todo un caminito. sí, obvio, mira, yo estuve, habiendo trabajado en la jefatura de gabinete, vi muchas cosas. Y Y te bueno, puedo pero asegurar, desgraciadamente de usted se arriba tiene y que casar porque tiene abajo. una familia. Mira, yo me acuerdo que tenía un director operativo en un área que él estaba en telefonía, ¿no? Y un día veo que lo que le cobraron por, no sé, unos cables, no sé qué historia de los teléfonos, tanto. Y él puso, poner, no sé, como yo te dijera, 10.000 y puso 15. Digo, ¿por qué haces esto? Le digo, esto es estafa. Ah, pero ¿qué le va a hacer al Estado? Dije, a ver, si esto yo lo multiplico por todos los que están en tu lugar, por todas las reparticiones, de toda la capital, de toda la provincia, de toda la provincia de Buenos Aires, la provincia entera, capital incluida, y de las 23 provincias, loco, tengo medio PBI. ¿En serio me decís que no pasa nada? Ahí tenés, le digo, por eso pasan estas cosas. Entonces, hay una realidad. Si vos haces un buen gobierno, no perdés. Pero también, acuérdense de esto, Sobrero dijo que él preguntó a la misma gente, ¿por qué le votás a este tipo que te va a sacar los derechos? ¿Y qué le contestaba mucha de esa gente? A mí ya me sacaron los derechos. Y bueno, ahí tenés. Entonces, el que está, como yo digo, tratando de ni siquiera la lona, tratando de subirse a la lona, ¿qué hace? Dice, bueno, yo la vengo pasando como el orto, y bueno, que la pasen todos mal. Que alguna vez les impacte a ellos también. El tema es que no le impacta a todos. ¿Eh? El tema es que no les impacta. Yo creo que la cosa es mucho más compleja. No, seguro, a los que siempre están en donde ya sabemos no les impacta nada y no les importa nada. Desde la génesis de nuestra patria siempre hubo dos visiones. La de la Argentina oligárquica del siglo XIX, donde solo los que viven de la renta diferencial en tierras que no existen en otro lado del planeta, salvo en Ucrania, también tierra, y la Argentina de todos los que vamos naciendo, para los cuales el valor agregado, porque del campo no hay trabajo para todos, el valor agregado sería el motivo de que pudiéramos ir. Yo recuerdo a Cristina cuando decía, soy la presidenta, no sé, de los 40 millones de argentinos. Es decir, Claro. tengo que desarrollar el campo, la industria, la ciencia, la tecnología, para que haya lugar para todos. No Exacto. para algunos. Lo que pasa es que hay un gran porcentaje de ese país que no importa si sos licenciada, si sos egresada de la universidad o si sos el barrendero, porque hay barrenderos de derecha y hay contadores y también, es decir, gente cuya donde ha habido un trabajo de colonización mental subjetiva espantoso. Es así, el argentino, como sus abuelos son perones italianos, españoles, que vinieron de las zonas periféricas,
pero viven mirando hacia afuera, nunca miran hacia adentro. Bueno, ese sector, el de la Argentina oligarquista. Yo siempre sostuve que la forma de lograr una concientización nacional profunda que conlleve una Argentina justa, soberana y potencia, es la educación en valores. Exacto. Por eso digo, o sea, nos hicieron creer que el trabajo dignifica al hombre, no, y es el hombre el que dignifica el trabajo. Por eso yo digo, recuperar esa dignidad y esa fuerza Y el hombre de unirnos no sé, y generar algo desde la piedra, como digo yo. Porque una piedra se puede convertir en una bella escultura. Claro, y a nosotros no nos dejan hacer valor agregado porque en el proceso de nacionalidad unido determinó que nosotros tenemos que seguir siendo proveedores de materia prima. Y aunque eso sea un gran desequilibrio, que no haya paridad, que no haya igualdad de oportunidades entre naciones, eso no me importa, vos sos proveedor de materia prima y de ahí no puedes salir. Por eso la destrucción del Estado empresario de Perón, por eso cada vez que hubo un gobierno nacional popular que se ocupó de todo el pueblo, se lo destruyó. Y no solo desde lo material, sino por lo que la gente dice de batalla cultural, que para mí tampoco es una batalla cultural. Es bastante ideológica, es mucho más profundo. Entonces, no, pero aparte es a nivel mundial lo que vos estás diciendo. Porque vos fijate que lo de la extrema derecha, que no es otra cosa que el anarcocapitalismo, que aparte no tiene ningún tipo de fundamento de nada, porque no es capitalismo, no es anarquía, no es nada, es en realidad es un régimen totalitario del loco de turno. Ah, perdón. Sí, decime, Flor. No, es previo a la Revolución Francesa, porque es previo al Estado-Nación. Ellos niegan el Estado-Nación. Ese es el punto. Y bueno, y entonces cuando dicen, bueno, que por cada trabajador, por cada jubilado, vos necesitas una relación de 5 o 6 trabajadores, porque si no, ¿de dónde se saca la plata? ¿No? Para pagar las jubilaciones. Pero en este momento, también a través del mundo tecnológico, del mundo digital, juntan a los chicos Sí. que están vivir viajando, contemplando, con el trabajo freelance, no sé qué es lo que harían, pero bueno, me imagino eso, porque es lo que se ve continuamente, y esa es la imagen que tienen en la cabeza, trabajar con la computadora, haciendo lo que los viejos, boludos, confusión de la palabra, no saben hacer porque son analógicos, entonces ellos haciendo eso van a vivir. Y nadie, y por otro lado la especulación financiera, nadie creando riqueza, nadie, solo boludeando y especulando. Un mundo se puede sostener. Yo no entiendo cómo no pueden darse cuenta de eso. Es como si en una casa nadie limpia, nadie se cose la ropa, nadie se hace un balance de lo que puede ser, de lo que entra, de lo que sale, nadie hace de comer. ¿A dónde va a ir a pagar esa casa? Por eso el cuentito de que llovía el dinero. Bueno, a ver, Graciela levantó la mano, sí. Graciela. Bueno, si no, Florencia. El que quiera hablar. Enséñele que se tiene que desmutear, Bárbara, porque tal vez no sabe que tiene el microfonito para desmutearse la señora. Ah, Graciela, sí, te tenés que sacar el mute. Si no, no te vamos a escuchar. Hace clic arriba del micrófono. ¿Eh? Le digo a la señora que haga clic arriba del micrófono. Claro, arriba del microfonito y ahí te vamos a poder escuchar. Graciela, usted levante el cosito y va a ver que tiene una camarita, un microfonito o alguien que le ayude para poder hablar, madre. Graciela, hágale clic arriba del micrófono. Ahí está, Ahí, ahora sí.
Ahora sí, Ahora sí, ¿cómo estás? dos palabras nada más. Yo me conecté en el colectivo porque quería saber de qué estaban hablando, por eso no había puesto la imagen y hace un rato que llegué a mi casa y estoy escuchando. Bueno, sí, coincido con las cosas que están, o sea, no sabía exactamente de qué trataba la charla, ¿no? Yo soy pediatra, estoy jubilada, trabajé en los hospitales de Capital Federal prácticamente toda la carrera y creo a nivel global que aquí se dio vuelta, digamos, en el momento que se votó a Macri, se giró, digamos, de un sistema con errores, pero de un sistema, digamos, de distribución keynesiano, de intentar de fomentar la industria nacional y todo lo que apoyamos. A ver, lo decía Belgrano ya, no hay que pensar en nada inmediato. Giró la cosa por el 1.5 en un porcentaje mínimo y lo que vino después, indudablemente, no conformó, digamos, esa votación en la que ganó Alberto Fernández con el 8%, no conformó y dejó a un montón de gente en forma marginal, desprotegida, digamos, ¿no? Por las circunstancias externas y por la política interna, lo cual hizo que finalmente se votara esto, ¿no? Yo vivo en Villa del Parque y acá el razonamiento era, y bueno, ya que los normales no nos dan soluciones, hay que votar a alguien que dice cualquier cosa. Y creo que francamente se perdió en grandes, en una gran proporción, el espíritu crítico y analítico de las cosas. Que es lo que me parece que es más grave, ¿no? Lo de la batalla cultural. Sí, Lo totalmente. último que quiero decir que acabo de terminar de leer un libro que se llama Síndrome 1933, de un señor que es corresponsal en Italia. Pacto Roca-Ranciman, ese año fue el Pacto Roca-Ranciman. Bueno, sí, pero en Europa fue las condiciones que hicieron que Hitler subiera. No, ya había subido. En el 32 es el quiebre mundial y en el 31 Hitler dice que no repatria a nadie un mango. Pues viene de la caída del famoso Viernes Negro en Estados Unidos, justamente por un especulador. Bueno, y el hacerles creer a la gente que los culpables eran la clase media judía. Es pasmosa la analogía o las analogías, ¿no?, de ese personaje, que ahora sería largo, y el apoyo que llegó a tener de la sociedad civil, porque claro, cuando mataban, deportaban y qué sé yo, quedaban, esto viene después de la crisis del 30, quedaban lugar para que los arios puros pudieran, digamos, lograr los puestos de trabajo y una serie de cosas. Quiero decir, indudablemente hay un grande, y acá ahora volviendo a nuestro país, un gran desconocimiento de lo que históricamente, yo estudié en la época de la dictadura, el programa político de Martínez de Hoz, el consenso de Washington, es una repetición, pero casi calcada, de lo que pasó en ese momento, con Menem después, con Macri después, y esto que ya es descarnado, digamos, porque ahora... Pero son sistemas de dominio. Exactamente. Hay una frase que yo no sé de quién es. ¿Qué dice?
Dale una cuota de poder a un ignorante y tendrás un dictador. Absolutamente, absolutamente es así. Por eso, a mí lo que más me preocupa es ojo, ignorancia que es fomentada por los grupos de poder, los distintos grupos de poder a lo largo de la historia. La Iglesia Católica hizo lo suyo, quiero decir, en distintos lugares del mundo. Conviene que la gente no piense, por eso se han quemado libros, por eso Macri prohibió que se leyera El Eternauta, cosas ridículas. Yo tuve que quemar libros como Principito. Ya lo decía la OCDE, fortalecer los huesos y debilitar las mentes. Un pueblo inseguro es un peligro para el Estado. Exactamente. Bueno, así que bueno. Perdón, sí. ¿Qué querías decir, Flor? Los saludo y gracias. Ya me volveré con más tiempo. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué querías decir, Flor? Que todos los que tenemos de 40, un poquito de 38 para arriba, tendríamos que enseñarle a los chicos jóvenes y fomentarles muchas cosas de las que pasamos nosotros, por decir así, y que hay que tener memoria, porque a veces se pierde la memoria. ¿Y qué hizo este señor loquito? Se metió con los jóvenes. Sí, claro. Los jóvenes, ¿por qué? Porque son los más vulnerables, los más manejables. No, exacto. Los que, total, yo tengo a mi sobrino que tiene 19 años. Que cuando vos a un país le sacás las raíces, le sacás claro. Lo dominás, y de eso se trata, pero esto no empezó con esto empezó hace años, por la década del 60, por el 60 empezó esto, de la penetración cultural. Sí. Yo recuerdo un dibujito de Mafalda, que están en el colegio, donde la maestra le manda a los chicos a hacer un dibujo alusivo a las invasiones inglesas, y todos ponen el barquito con el inglés. ¿Qué hizo Manolito? Dibujó a los Beatles, la maestra lo dejó así, pero es eso, la penetración cultural. Bueno, gente, volviendo a lo que es economía circular, la idea es que tengan en cuenta esto, la economía circula en la calle y todos podemos ser parte de ella. Si nos unimos y empezamos a pensar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos, hay que agudizar el ingenio. Y ahí nos empezamos a fortalecer, y ahí sí nos empezamos a unir y empezamos a reconstruir el tejido social, porque de eso se trata, porque no nos van a venir a dar una mano desde arriba, olvídense, tenemos que ser nosotros los que empecemos a dar vuelta a esto. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Perdón, te quiero hacer una pregunta. ¿Cardales es de Santa Fe? ¿Cardales es de Santa Fe? No, Cardales es, ¿viste cuando agarrás Ruta 9? Cuando pasás Escobar, sí. Pasás Escobar y justo la bajada del Sofitel. Ahí tenés que cruzar por el acceso de la 9 hacia tu izquierda y ahí está Cardales. Una parte es Partido de Campana y la otra parte pertenece a Exaltación de la Cruz y es Capilla. Bueno, yo creí que era del sur de Santa Fe. Yo creí que era el sur de Santa Fe, por eso. No, es todavía Buenos Aires, es a 60 kilómetros de Cava. Claro. Es una zona muy top ahora, antes no, era todo campo, ahora es todo top. Sí, decímelo a mí que ¿sabes cómo me aumentaron los impuestos allá? La señora pediatra que dijo que en la Alemania de Hitler dijo que vamos a dejarle lugar a los arios puros, es lo que el equivalente acá a la gente de bien. Sí. El equivalente a la gente de bien. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Gracias por esta charla, yo me tengo que retirar. Está bien. Saludos a la licenciada que estuvo espectacular. Gracias, muchas gracias. No, me gustó mucho y la atendí mucho.
y saludos a mis compañeros, porque yo soy una viejita que todavía aplico el genérico. Está bien. No, no quiero perder el paso de la actualidad, pero gracias porque hay cosas muy interesantes que que uno tiene que repensar. No es que no las sepamos, Pero es que por supuesto, perdimos la costumbre y no la hacemos. ¿Cómo hacía mi mamá las cosas? Yo les voy a decir algo, yo tengo 81 años y mi mamá nos hacía los vestidos, a mi hermana que tenía un año menos que yo y a mí. Y casi todas las semanas teníamos un vestido nuevo. Y no claro. éramos ricas, pero de una tela, de un detalle, de una cosa. Y bueno, ella no los vendía porque en esa época mi viejo abastecía la casa y la mujer no salía tanto, mi mamá no salía a trabajar afuera. Pero es la idea. La idea es, con lo que tenía, hacía algo que no servía a mis dos hermanas mujeres, por ejemplo, y a mi hermano varón, sus pantalones, sus camisitas, lo que fuere, ¿sí? Y lo podía hacer, y lo podía hacer. Eso llevado a una escala un poquito más grande, de trabajar con una Eso que amiga. hacía tu mamá es economía circular. Claro Es que sí. economía circular. Sí, porque nosotros hemos pasado rachas malas cuando a mi papá le decayó la venta, porque mi papá tenía una pyme chiquita, pero hubo rachas, ya les dije mi edad, así que pasé crisis a lo loco. Les digo esta anécdota y listo. En el 62 yo terminaba quinto año y yo no me llevaba ninguna materia y ninguna de mi curso se llevaba ninguna. Ujú. Pero a mí yo me quedaba libre y tenía que rendir las 13 materias por ausencia, por cumplir las 25 faltas. Claro. ¿Y qué pasó? En octubre, o en septiembre o octubre, lo derrocaron a Frondizi. Ujú. Y a mi barrio, como a otros, pero yo vivía en Parque Chacabuco, vinieron los tanques, desalojaron nuestras casas, nos hicieron salir, nos tuvimos que ir a lo de una tía que vivía más cerca de Avenida Gaona, por ahí, qué sé yo, que ahí no estaban las tropas, y a raíz de todo eso, que fue la revuelta que derrocó a Frondizi, nos dieron un día y medio de asueto. Claro, Con lo cual zafé de dar las 13 materias, claro. pero esa crisis me la acuerdo como ahora. Y como me acuerdo de 1955, el derrocamiento de Perón, como me Cuando acuerdo la bombardearon la muerte. plaza. Exactamente. Qué horror, Mi por Dios. familia era toda antiperonista. Y yo, cuando murió Evita, fue mi primera pelea con mi papá y tenía 8 años. Claro. 8 años. Y Total. y yo dije, qué pena, pobrecita, tan linda y tan joven. Y mi papá dijo, ay, por favor, defendés a esa. Bueno, Sí. ¿no? Mira, Entonces, todos tienen yo errores. Yo creo que, por eso yo les decía, acá lo que ganó fue el discurso del odio, fue inoculado durante 20 años. A ver, si yo, cuando uno logra que una sociedad se decaiga y generamos esta grieta, sí, bueno, ya lo decía Maquiavelo, dividir para reinar. exactamente. Bueno, Y si ahí vemos los libros, nos damos cuenta que en los clásicos está lo que nos está pasando. Por eso yo siempre vuelvo. Sí, y sin embargo, les digo, mi familia era militante. Mi abuelo era socialista, vivíamos con mi abuelo, y mi papá era radical, afiliado y militante. claro. Entonces, yo vivía política en mi casa desde muy chiquita y por suerte en mi casa a mí me dejaban opinar, escuchar y opinar. Cosa que yo milito en política desde que tengo uso de razón, qué sé yo. Cuando pude, Claro. ya saqué mi libertad cívica, me afilié. Pero quiero decir que todas estas crisis no fueron casuales. No, Fueron no. como dice la licenciada Bárbara bien, fueron generando las cabezas, porque ni mi viejo ni mi abuelo eran tipos tontos ni malas personas, pero No, miren, históricamente hay un libro que es de Durkheim que se llama El método del discurso. Sí, lo tuve que leer para la facultad. Bueno, vos fíjate que ahí, ¿qué te explica? Te explica cómo funciona en aquel entonces, desde lo que se sabía, el cerebro. Nuestro cerebro, nosotros tenemos 2 hemisferios. Ajá. Esto lo sé porque estudié medicina un poco, unos cuantos años.
Qué Entonces, bueno. nuestro cerebro tiene que estar equilibrado. Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo quiero que vos, tu respuesta sea positiva, yo te tiro dos cosas negativas y una positiva. Entonces, tu cerebro automáticamente va a tratar de equilibrar. Claro. Eso es una forma. Por otro lado, otra de las cosas que no es de ahora, hay un libro muy interesante de Aguinis, uno de los últimos libros, que se llama La amante del populismo. Ah, no lo conozco. Bueno, al que le gusta la lectura, le va a gustar si le interesa sobre todo la política. ¿Qué A mí es sí. lo que plantea ahí Aguinis? Aguinis, como muchos pueden saber, es médico psiquiatra y aparte es Sí, escritor. sí, Y él muchas veces toma los datos históricos y los noveliza, ¿no? O sea, sí, de la historia real, porque tiene que hacer hablar a los personajes. exacto. En este libro, Aguinis, que es una persona de esta época, Sí, le hace una entrevista a una de las amantes de Mussolini, que obviamente no puede ser posible porque no. no, Una de las amantes más importantes, que era una mujer de alcurnia de aquella época, casada con un tipo de alcurnia, que es una de las que supuestamente más lo conoció a Mussolini porque lo empieza a ser amante de él, cuando Mussolini era muy joven. Y lo que cuentan, y después díganme a quién les hace acordar, ella relata que Mussolini era un tipo extremadamente misógino, aunque le gustaba estar con todas las mujeres, pero que era un misógino porque las maltrataba, claro. y que era un tipo terriblemente déspota. Era un tipo que venía ¿de dónde? Venía de una familia rota, de un padre abusivo con su madre, de una madre que nunca lo defendió porque el padre no solo le pegaba a la madre, sino que le pegaba a él, y que él dijo y decía que para poder tener poder y llegar al poder más alto había que ser dueño de la información. Por eso él quería tener un diario. ¿A quién les hace acordar? Bueno, ¿Listo? entonces, no lo vamos a nombrar por ahora porque hoy lo nombraron bastante. Con eso dije todo. Hay, Es un chicas, libro hay, pero muy interesante para leer. hay algo que decía Martín Fierro, los hermanos en unidos es la Es primera. primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Eso lo tenemos que tener presente. Y aparte, la otra, aplicado a la economía circular, se las cuento. Exactamente. Entre dos no digo un pampa, una tribu sí se ofrece. Muy bien. Bueno, gente, Gracias. yo también los Gracias. tengo que ir dejando. Muchas gracias por estar y por haberme escuchado. No, Espero que gracias. les haya servido. Yo lo que quiero es que despertemos, que todos despertemos. Por eso, economía circular, por eso ya les va a contar Juan Carlos. Tal vez les preparé un PowerPoint que el que quiera, si le brindan a Juanca su mail, su WhatsApp, no sé, como quieran, para que lo tengan, que es como un compendio de qué es y qué no es. A mí me interesa, sí, ya lo voy a tener. Así que ¿Va a volver a haber charlas, profesora? sí, cuando quieran, cuando quieran. Vamos a dar un ciclo de charlas, después vamos a organizar un taller también de economía circular, y bueno, eventualmente están los cursos los cursos. Vamos a estar por ahí. Gracias por todo, buenas No, noches. gracias a ustedes. Sí, Un placer. Bárbara, sí, la próxima trae a Vic. ¿eh? La próxima trae a Vic. ¿A quién no te entiendo? Perdón. ¿Te acordás de Bárbara y Vic? No, ¿No te acordás del dúo musical Bárbara y Vic? no, ¿vos sabés que no? Ay, no te Después lo voy a buscar, lo voy a buscar. Dale. A ver si lo encuentro y lo traigo. Bueno, pero él que cante. No, Vic ya murió. Bueno, lo traemos del otro lado. Si viste que, escúchame, pero escúchame, si acá han votado los muertos, ¿lo traemos del otro lado? No, con la inteligencia artificial lo puedes reproducir. Claro, con la IA lo bajamos y lo hacemos, pero bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, y bueno, no sé, hablaremos con Juan Carlos eventualmente para organizar más charlas. Él seguramente va a estar en contacto con ustedes. Sí, pero no se despide, es cierto, ya se fue. Y aparte, bueno, en el PowerPoint van a tener mi mail. Así que ahora se lo voy a pasar después a Juan Carlos y para que se los brinde a ustedes, ¿ok? Un placer, chao.
Chao, chicas. Bueno, muchas gracias por haber estado. Chao. Chau, chau. Chao, gracias a usted, muy amable. No, a vos, por favor, por haber estado. Gracias.